Buenos días, el día de hoy vamos a tener una sesión un poquito más práctica. Vamos a recurrir a nuestro libro y vamos a explicar algunas preguntas de unas secciones que dicen actividades. Entonces, para que podamos como que entender conceptos que no se dicen en las clases o quizás entender algo mucho más eh, entenderlo totalmente algunos temas. Entonces, por ejemplo, vamos a ir por un caso práctico. En un recipiente colocamos unos cubos de hielo, luego lo tapamos y observamos qué sucede después de un tiempo. Contesta. ¿Por qué se humedeció la parte exterior del frasco? Bueno, para poder responder esto, nosotros nos vamos a topar con el hecho de que en sí tenemos un frasquito. Aquí está mi frasquito. Ay, perdón. Mis dibujos. Aquí hay un frasquito, ¿ya? A ese frasquito lo cerramos, ¿ya? Digamos que está cerrado, ¿ya? Y dentro del frasquito estaba nuestro hielito. Ya, nos dice por qué se humedece la parte de afuera. Por lo general nosotros vemos esto incluso cuando, digamos, sacamos una Coca-Cola de nuestra refri y vemos que se empieza a humedecer. Ya, lo que pasa aquí es de que al momento de de poner algo frío dentro de un envase o poner el envase dentro de un ambiente frío, pues vamos a enfriar también nuestra parte externa, o sea, la partecita de la superficie externamente. Esto debido a que, bueno, el calor de dentro va a pasar afuera por difusión. Eh, y de ahí nosotros vamos a empezar a ver un fenómeno muy curioso, que es el hecho de que en el ambiente nosotros vemos de que tenemos también moléculas de agua. Solo que estas moléculas de agua no están en estado líquido o sólido, sino están en un estado gaseoso, están muy aparte, así como que tenemos varias y están muy lejanas y por eso no se pueden unir y formar el agua. Pero al momento de que, digamos, ¡pac!, se cruzan con un frasco con una temperatura diferente al ambiente, porque ellas están a temperatura ambiente en forma de gas. Se cruza con algo que está frío. Lo que va a hacer es que hace que se precipiten. ¿Qué significa precipitar? Es de que se van a unir más moléculas en esta zona y van a formar gotas de agua. Van a empezar a formar estos enlaces entre esas moléculas de agua y van a precipitarse, se van a formar gotitas de agua en la superficie. Por eso que tú sientes humedecido cuando sacas alguna botella de algún refrigerador y la dejas por un ratito afuera en tu mesa. Es por esa razón, porque el gas, las moléculas de agua que estaban en gas a temperatura ambiente se chocaron con una temperatura mucho más helada y las hizo parar ahí y se empezaron a aglomerar y formaron esa gotita. Ahora, luego nos dice por qué el hielo disminuyó su volumen y ahora es agua. Bueno, pues obviamente el hielo se va a convertir en agua ya que el hielo se mantiene en esa estructura sólida en temperaturas que están en 0 grados centígrados o inferiores y ahora es agua porque el agua a la temperatura ambiente está en su estado natural. Por eso es simplemente en la que vemos este cambio de una forma a otra, de un estado sólido a un estado líquido. Bueno, pues la última pregunta nos dice cómo puede haber agua en el exterior del frasco. Es lo mismo que respondimos anteriormente. Prácticamente por este fenómeno que les expliqué, es porque las moléculas que están de agua en el ambiente en forma de gas se van a precipitar en la superficie del frasco exterior. Ahora nos dice si es que respondamos si es verdadero o falso los siguientes enunciados. Dice, si permanece la temperatura constante y aumentamos la presión sobre un gas, aumenta su volumen. Bueno, para esto nosotros vamos a utilizar nuestra ecuación de los gases ideales, donde para nosotros saber cuánto es la presión por el volumen de un gas, vamos a tener que multiplicar la concentración del gas, vamos a tener que multiplicarlo por la constante ideal de los gases y vamos a tener que multiplicarlo por la temperatura. Eso nos va a dar esta multiplicación de presión por volumen. Y ahora el enunciado nos dice qué pasa si la temperatura permanece constante y aumentamos la presión sobre un gas. Es decir, que quiere que nosotros aumentemos la presión del gas. Vamos a aumentar esta parte.
Aquí primero lo que tenemos que hacer es pasar la presión a otro lado para ver cómo es el volumen solito. El volumen va a ser nRT y esto va a estar dividido por la presión, ¿ya? Déjenme ponerlo mejor. Vamos a dibujar una línea. Ya, y aquí vamos a tener nuestra presión. Ya. Ya. Ahora sí, con esta fórmula de aquí, lo único que pasamos es de que la presión que estamos multiplicando la pasamos a dividir. Ahora sí nosotros podemos calcular mediante teniendo estos datos, vamos a poder calcular el volumen. Teniendo estos datos de aquí, la concentración, la constante de gasidad, la temperatura y la presión, vamos a poder calcular el volumen. Ahora lo que nos dice es de qué pasa si nosotros aumentamos la presión del gas, la temperatura se mantiene constante, ¿qué pasa con su volumen? Si la temperatura no varía, nosotros sabemos que la R es una constante, es decir, un número fijo. La N también es la concentración de tu gas, no puede variar. Y si la temperatura también te dice que no está variando en este caso, pues todo lo que está aquí es un número fijo que no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es los valores de presión y los valores de volumen. Ahora, la relación aquí nos dice que la presión está aumentando. Eso significa que para el volumen ahora va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un número grande de presión y aquí tenemos un número normal, pues vamos a hacer que si tenemos un número grandote, va el número final, cuando haces la división, va a ser un número pequeño. Pero si, digamos, baja la presión, vamos a ver que al momento de tener una presión chiquitita, este número de acá arriba pues no se va a ver tan afectado, entonces el volumen va a subir. Entonces, para este caso, no aumenta el volumen. Aquí vamos a ver una disminución del volumen al aumentar la presión de un gas. ¿Entendido? Entonces, porque lo que nos preguntan es si permanece la temperatura constante y aumentamos la presión sobre un gas, ¿aumenta su volumen? No. Va a disminuir su volumen porque al momento de tener una presión más grande, va a hacer que este número se vuelva chiquitito y eso es el volumen prácticamente al momento de dividir. Entonces, presión alta, bajo el volumen, en este caso, si la temperatura es constante. Ahora nos dice, ¿qué pasa si la presión permanece constante y aumentamos ahora la temperatura? Ahora fácilmente lo que vamos a hacer es de que vamos a aumentar la temperatura y ya no vamos a aumentar la presión. Aquí no es necesario pasar a un lado a multiplicar a alguna cosa porque es una relación lineal, directa. ¿Qué pasa aquí? Si la temperatura aumenta, si el lado izquierdo va a aumentar, el lado derecho también va a aumentar. ¿Ya? Es decir, si la presión permanece constante y la temperatura aumenta, aumenta su volumen. Efectivamente, esta sección es verdadera. Y con eso terminemos esta parte de aquí, de esta sección. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección sobre el átomo y vamos a contestar algunas preguntas sobre este lado también. Así igualmente un poquito mucho más prácticas para que pongan a prueba su conocimiento que van adquiriendo durante todas sus sesiones. Vamos para aquí. Aquí nos pide que expliquemos los tres postulados que propuso Niels Bohr. Bueno, esto lo voy a explicar nomás, no ustedes lo tendrán que escribir si les mandan la tarea. El primer postulado de Bohr nos dice que los electrones se mueven en ciertas órbitas permitidas alrededor del núcleo sin emitir radiación. Aquí creo que tenemos más arribita el modelo de Bohr. Aquí nosotros tenemos nuestro modelo planetario y donde están las órbitas fijadas y permitidas. O sea, estas de aquí son órbitas permitidas donde los electrones se van a mover y como ven está alrededor del núcleo. Esto no emite ningún tipo de radiación. Ahora, el segundo postulado nos dice que el átomo radia cuando el electrón hace una transición de un estado estacionario a un estado excitado. ¿Qué significa con esto? Lo que nosotros aquí estamos viendo es de que estamos explicando
que ahora ya vemos de que se va a excitar nuestros electrones por medio de energía. ¿Cómo es esta energía? Pues esta energía va a venir en forma de luz a nuestro electrón que está aquí y va a hacer que este salte y suba a un estado excitado. Aquí vamos a dibujar una flechita de que va a saltar. ¿Ya? Esto es un estado excitado. Y este es un estado estacionario. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a ver es de que lo que nos dice es que por radiación, ya sea electromagnética, que es la luz, va a hacer que un electrón pase del estado estacionario, que es el estado basal, el estado que está inicialmente, pase a un estado excitado gracias a esa energía que entró a su sistema y se va a posicionar aquí, en este estado excitado. El siguiente postulado nos dice que el electrón solo emite o absorbe energía en saltos de un orbital permitido a otro. Estos dos orbitales son permitidos. Lo que nos quiere decir el tercer postulado es de que únicamente va a absorber un átomo energía o va a emitir energía si existe un salto de estos. Porque, ¿qué pasa cuando ya está excitado el electrón? Aquí el electrón absorbió energía y saltó. Pero tenemos el caso en el que ahora el átomo, ya que está ya en ese estado excitado, va a regresar al estado estacionario. Va a regresar al estado estacionario y en este caso no va a necesitar energía, sino va a emitirla. Ya va de aquí abajo. Y lo que va a pasar es de que ya no vamos a tener una absorción, sino que vamos a dibujarle que esta cosa va a estar ahí. O sea, esta energía está entrando al sistema, pero esta de aquí está saliendo del sistema. Esto está saliendo. Entonces, cuando se excita un electrón, necesita absorber energía. Cuando se emite energía es porque el electrón pasó de un estado excitado a un estado estacionario. Y por eso, para poder saltar de nuevo a su estado basal o su estado estacionario, necesita emitir esa energía que ganó primeramente. Y ahí es que se cumple el tercer postulado. Luego nos dice que contestemos de qué describe la estructura electrónica del manto. Esto es simple. Se puede decir dos cosas de la estructura electrónica. Lo primordial es que te va a describir los niveles de energía que va a tener este átomo y la forma en la que están distribuidos los electrones en estos niveles y subniveles de energía. Eso prácticamente es lo que te describe la estructura electrónica. Ahora, luego nos dice, analiza el siguiente postulado. Cuando un electrón pasa de una órbita externa a una órbita más interna, la diferencia de energía entre ambas órbitas se emite en forma de radiación electromagnética. Pues sí, precisamente sí, es lo que estamos hablando anteriormente. Ahora, nos dice que está en una órbita externa, significa que es una órbita de arriba, más arribita. Entonces lo que vamos a ver es de que como vamos a ver un salto para un nivel para abajo, vamos a ver exactamente esto, ¿va? Para abajo. Y al momento de hacer ese salto para abajo va a tener sí o sí emitir energía. Y por eso se produce una radiación electromagnética, que en este caso puede decirse que es un destello de luz. Luego nos dice que, ¿cuál es la diferencia entre estado fundamental y un estado excitado? Ya, la diferencia aquí es de que estos orbitales fundamentales son con los que tú los encuentras a los átomos en el ambiente. Sí, naturalmente están en esos estados. Un estado excitado, únicamente un electrón entra a un estado excitado si se absorbe energía, ya que estos estados excitados son niveles que necesitan que un electrón tenga más energía para poder mantenerse ahí. Y naturalmente lo que va a pasar es que va a tener que regresar. Siempre va a sentirse mucho más cómodo un electrón en un estado fundamental. Y cuando pasa a un estado excitado, necesita energía. ¿Y qué pasa si la energía deja de estar ahí? Pues tiene que regresar.
y va a tener que, al momento de regresar, va a emitir la energía que absorbió para poder estar en ese estado fundamental. Y por última pregunta nos dice, contesta verdadero o falso el siguiente postulado y argumenta tu respuesta. Nos dice, los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas estacionarias emitiendo energía. Esto es falso, porque ya dijimos anteriormente de que en el modelo planetario de Bohr, lo que vemos aquí es de que, y según el primer postulado, es de que los electrones se van a mover en órbitas permitidas, fijas, en órbitas permitidas, alrededor del núcleo, sin emitir energía. Y es que es entendible, porque aquí todos estos electrones van a estar en su estado basal, no están emitiendo energía. Para emitir, van a necesitar que este átomo reciba radiación electromagnética, reciba radiación así, y haga que este átomo pase a este electrón, perdón, pase de este nivel y pase a este de acá. Eso va a ser. Y una vez que esté aquí, digamos que ahora ya está aquí, y ahora vuelva abajo, y aquí va a emitir energía para afuera. Es la única forma en la que un átomo esté emitiendo, irradiando energía. Nunca va a estar simplemente porque sí un átomo radiando energía. A menos de que sean átomos radioactivos, pero eso es un tema que se puede tocar después. Finalmente, me gustaría una vez más decirles, chicos, de que las preguntas están leyendo y cualquier cosa que necesiten, déjenlos en la sección de los comentarios y nosotros vamos a crear un video para sus necesidades. Si tienen alguna otra pregunta, también las pueden preguntar a sus tutores de clases o a sus profes, y cualquier duda, ya saben, en los comentarios. Nosotros estamos viendo. Nos vemos la próxima semana.